Bien, vengamos a la palabra. 1 Corintios, el capítulo 3. Este capítulo es un capítulo de suma importancia. No es fácil de abrirla, es densa, pero cuando empezamos a abrir y entenderla, vemos cosas increíbles que allí se hallan. El domingo pasado llegamos al versículo 6 y necesito inclusive, pero voy a hablar un poco del versículo 6 del capítulo 3 para entrar un poco más en el capítulo. Versículo 6, el cual asimismo nos capacitó, el cual es Dios. La previa frase es, nuestra capacidad viene de Dios. El cual asimismo nos capacitó para ser servidores, diáconos, facilitadores, explicadores, predicadores. La palabra que a usted más le convenga, porque no es un título, es una forma de expresar lo que estos personajes como Pablo hablaba, pero también lo habla en nombre de todos los que venimos a abrir la palabra. Así que llega el momento en que usted se encontrará con un grupo pequeño hablando de la palabra y usted se convierte pues en un servidor de la palabra, el que pone la mesa, el que la explica, el diácono de la palabra, porque esa es la palabra de fondo en el griego. Servidores de un nuevo, ¿qué? Pacto. No de la letra, o sea, lo que escribió Moisés, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu de Dios que viene y genera una realidad nueva dentro de nosotros y hace que lo que Cristo hizo en la cruz se haga real en nuestra vida. Ya no es teoría, no es doctrina, no es una enseñanza que la leo y la estudio, sino que el Espíritu Santo trae esta realidad al corazón del ser humano, el corazón queriendo decir a la persona de uno, y hace que uno pueda oír, uno se convence, uno llega a la certeza, la seguridad de que lo que ocurrió en la cruz, en la persona de Cristo, es una obra de Dios y me la aplica el Espíritu Santo a mi vida y yo llego a poder decir, yo creo, confío en la obra del Señor y lo confieso con mi boca. Es lo que dice Pablo en Romanos el capítulo 10. Lo creo. El Espíritu Santo me convence, me trae la realidad a mi vida del nuevo pacto y lo creo de corazón y lo declaro como una realidad. Y por eso uno dice, es que esto es verdad, porque ya se hace parte de la vida de uno. ¿Cuál es ese nuevo pacto? ¿De qué está hablando Jesús? Porque el antiguo pacto era el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel cuando establece los 10 mandamientos, la palabra, la Torá, como la guía de la gente, la ley. El pacto de la ley. Y aquí vamos a tocar eso. No tiene nada de malo el Antiguo Testamento, no tiene nada de rechazable. Es una bendición el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto que Dios hizo. Pero se queda allí como una ley que determina la manera de vivir. Y la oigo o la obedezco o la desobedezco, pero el nuevo pacto la trae a mi vida. ¿Y qué dice ese nuevo pacto? ¿Cuál es el nuevo pacto? Dijimos el domingo pasado que es un pacto unilateral que la hace Dios
con la humanidad. No pone condicionamientos en cuanto a conducta ni nada de lo demás. Es su acto de Él, expresado en el amor de Cristo, quien se ofrece como el Cordero de Dios, quien quita el pecado del mundo. Y como dice en Hebreos, sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús derrama su sangre en la cruz del Calvario para comprarnos, o sea, paga el precio necesario para sacarnos de nuestra atadura y de la muerte y del pecado. Y allí ofrece un sacrificio propicio, porque es perfecto, sin mancha. Y era un hombre, nuestro Cordero de Dios, que nosotros lo llevamos a la cruz, pero a la vez Dios lo hace en amor por nosotros. Y fue suficiente como para sustituirnos a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él se hizo y Él murió pecado por nosotros y sufrió en la cruz en nombre de toda la humanidad. Es su acto de Él, único, unilateral, propicio, justificador. Nos justifica y nos pide una sola cosa: creer. Creer. Es como que si alguien le diera a una dama aquí un diamante de $10,000. Y aquí te traigo este diamante y te lo regalo. Y la dama dice, ¿qué? No lo puedo creer. Y lo que le toca a la dama ¿es qué? Y sale diciendo, me regalaron un diamante de $10,000, no puede ser. Bueno, ahora volvamos al texto. Creer que en el amor de Dios declarado en la cruz del Calvario, allí yo puedo ser salvo y hecho hijo de Dios. Y Juan el Evangelista en el capítulo 6 lo reduce a la frase que dijimos el domingo pasado. Frase tan sencilla, 6, creo que 52, dice, el que cree en mí tiene, ¿qué? Vida eterna. No te pide nada a cambio, sino que creas, que le sigas, que lo ames. Entonces puedo hacer lo que me da la gana. No, porque si Cristo habita en tu vida, Él va a dirigir tus pasos. Y ya con la presencia de Él, del Espíritu de Jesús en tu vida, va a haber siempre una tensión y vas a decidir, oye, yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga, porque Él va a morar en tu vida y te va a dirigir y te va a mostrar los caminos que vas a seguir. Así que ya no está en tu voluntad hacer lo que sea, porque ya la voluntad tuya es hacer la voluntad del Padre. Y va a ser natural. Algunas veces hay una lucha, como dice Pablo en Romanos, el capítulo 6, Romanos 7, pero que ya no hay condenación para los que están ¿qué? En Cristo Jesús, los que han sido llamados. Entonces empieza una vida totalmente distinta. La frase tan sencilla es ¿cuál? El que cree en mí, el que confía en mí, el que me sigue a mí, tiene vida eterna. Usted lo quiere oír de otra forma, un poquito más complejo, un poquitico más complejo, porque usted sabe, a nosotros nos encantan las cosas más complejas. No puede ser tan fácil. Jesús dijo ante la muerte de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, que aunque esté muerto,
vivirá. Y el que cree en mí no morirá eternamente. Okay. Entonces lo mismo. Pero el apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Efesios 2, 8 y 9. Porque por la gracia de Dios sois salvos por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras vienen de una forma natural después, porque si Él habita en mí, yo quiero hacer la voluntad de Él. Así que es unilateral, es propicio, es la acción de Dios para nosotros. Y lo que yo estoy haciendo ahorita, de una forma tan sencilla con todos ustedes y con algunos que han venido buscando la verdad, es servirle, diaconizarle el nuevo pacto. Y es decir, es predicárselo. Y le estoy diciendo, si crees en Cristo, serás salvo, tú y tu casa. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que repita conmigo. Los que creen. Si usted no cree, no lo repita. Repita conmigo, los que creen. Señor, te doy gracias. ¿Por qué? Creo. Y creo porque tú, por tu Espíritu Santo, me has ayudado a creer. Y como tu palabra dice que si creo en ti, tengo vida eterna, y yo creo en ti, eso quiere decir, Señor, que yo tengo vida eterna y soy salvo. Aleluya. 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 Y hermanito, hermanita, no lo haga más complejo. Es que tienes que hacer esto y esto y esto. No. Lo que tienes que hacer es ¿qué? Creer en Cristo. Y si crees de verdad de corazón, vas a querer amar a Dios con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu ser. Y va a ser natural, porque el mismo Jesús morará en ti. Ok, vengamos ahora al finalizar el versículo 6 y vamos adelante. Ok, es un nuevo pacto que es obra de ¿quién? Del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me convence y cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mi vida y hace real la palabra de Dios en mi vida. Y como dice Ezequiel en el capítulo 36 y Jeremías 33, Él escribe sus estatutos, sus leyes en mi corazón, hace de una forma natural y venimos a hacer como Jesús dijo, yo hago las cosas que mi Padre me enseña a hacer. Y como hijo de Dios, igual que Jesucristo hijo de Dios, usted y yo hacemos las cosas que Él quiere que hagamos. Ahora capítulo 7. Y entramos un poquito más en el capítulo, versículo 7. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Si el ministerio de condenación, o sea, de muerte, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación que es por medio de la fe. Porque aún lo que fue glorioso, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, la que viene. Si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Alguien dice, oye pastor, eso es demasiado enredado para mí. Eso, venga pastor, ayúdeme. Ok, vamos a entrar un poquito en la frase. Versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, hasta allí, ¿qué quiere decir eso? Bueno, vamos a irnos al Antiguo Testamento,
Vamos a irnos al libro de Éxodo y vamos a explicar eso. Y vengamos a esa palabra, el capítulo 24, y explicamos. El pueblo de Israel había salido como un pueblo anárquico de 400 años de esclavitud en Egipto. Salen a un desierto bajo el liderazgo de Moisés y llegan a la base del monte Sinaí. Y allí en la base del monte Sinaí, Dios habla con Moisés. Porque ya Moisés, habiendo sido instruido en la corte del faraón, un hombre estadista, un hombre con un liderazgo potente, pero un hombre con una gente, no es que se le iba de la mano, pero estaban allí y necesitaban orden, pero no tenían una ley que aclareciera la forma de vivir. Así que Dios le dice a Moisés, ven acá y sube con 70 ancianos. Y él sube con 70 ancianos hasta cierto lugar en el monte Sinaí y después hace que subiera al pico del monte Sinaí. Y veamos lo que ocurrió en el pico del monte Sinaí. Versículo 15 primero y después de eso vamos a seguir. Entonces Moisés subió al monte. Una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Voy a hacer una paréntesis. Hay momentos en nuestro culto, cuando estamos adorando al Señor, que percibimos una presencia increíble del Espíritu de Dios en nuestro medio. Algunos domingos es mucho más fuerte que otros domingos, pero ocurre durante la alabanza y nos sentimos bajo el impacto de la gloria de Dios. Moisés lo va a denominar la bondad de Dios, que hace presencia en nuestro medio. Y uno se siente sobrecogido por la obra de Dios. Algunas veces lo que sentimos es un profundo sentido de alegría. Otras veces lo que queremos es estar quietos. Aquí empieza con una nube. Estuve en una cruzada de Benny Hinn hace muchos años en la ciudad de Atlanta. Llegué tarde y la puerta ya había cerrado y me dijo la ujier, no hay más espacio. Si alguien sale, usted puede entrar. Porque eso cuentan el número de personas por silla y una vez que vamos a decir el número 15,000 entró, ya no puede entrar más nadie. Bueno, salió una persona y me dijo, usted puede subir. Subí a la última grada, lo más lejos que había. Benny Hinn estaba al otro lado, es como que si usted viera en el poliedro de un lado y uno está al otro lado, y yo estaba allá arriba. La adoración, la alabanza, increíble, de repente Benny Hinn empieza a ministrar. Y hace en el nombre del Señor. Y esa ola de la presencia del Señor fue tan fuerte que yo, estando en la última grada, sentí como la fuerza y la presencia de Dios me llevaba y tenía que sentarme. Algunos de ustedes han palpado eso algunas veces aquí, en otros lugares, o pueden estar a solas en su habitación, en algún lugar en grupo de oración, y la presencia del Señor se hace tan real que usted lo que hace es glorificar y alabar al Señor y no puede contenerse o tiene que arrodillarse o tiene que echarse en el piso cabizbajo. Una nube cubrió el monte
y la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Vean esto, la nube lo cubrió por ¿cuántos días? 6 días. ¿Se imaginan a Moisés que no podía moverse? No sé si había agua, pero ahí estaba bajo la presencia de Dios por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube la voz, esa palabra eterna que retumba en el universo, y él la oyó. Y la apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como un ¿qué? Fuego abrasador en la cumbre del monte. Allá estaban los 70 ancianos y más abajo todo el pueblo de Israel. Y cuando ven la cima, lo que veían allá en la cima era ¿qué? Fuego abrasador que cubría el pico del monte de Sinaí, y ahí en medio de eso estaba Moisés. Imagínense, ¿no? Trate de sentirlo. Hubo un grupo de personas enviados y ordenados por Jesús, quienes se quedaron en Jerusalén, en el aposento alto, 10 días, hasta que viniese sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Y vino como un viento recio, se posó sobre ellos, y la gente empezó a hablar en lenguas, y eran como lenguas de fuego que veían posarse sobre la cabeza de cada uno de ellos. La gloria de Dios, como fuego abrasador. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte, ¿qué? 40 días y 40 noches. La gloria de Jehová. ¿Te atreverías a hacer eso? ¿Te atreverías a subir al pico del Ávila y allí estar 40 días, 40 noches, después de haber estado 7 días bajo una nube? Hay un precio si uno quiere conocer y vivir la gloria de Dios. Usted dice, ¿por qué está en silencio, pastor? Imagínense lo que estoy pensando. Que estuviésemos aquí hasta que viniera sobre nosotros la gloria del Señor y nos abrazara la presencia del Espíritu Santo y saliéramos de allí totalmente transfigurados por la gloria de Dios. Los aleluyas son pocos. Amén, amén, amén. Y encontramos luego en el capítulo 25, versículos 21 y 22, cuando ya era tiempo de que Moisés, habiendo construido el tabernáculo y el arca del testimonio,
cuando él entraba allá adentro en lo más íntimo con el Señor, dice así, los querubines, versículo 21, después pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. O sea que Moisés iba a tener que entrar allí para oír y entender la voluntad y la dirección de Dios para el pueblo de Israel. Y tenía que estar ahí en ese lugar íntimo con Dios para salir con la palabra. ¿Cuánto cuesta entrar en la intimidad con Dios? ¿Cuánto cuesta estar a solas con Dios? Ya no tenemos un propiciatorio ni el arca del testimonio, tenemos la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y allí por el Espíritu Santo el Señor nos habla como hemos oído en los cultos la palabra que viene del mismo Espíritu Santo. Pero la gloria de Dios que viene como fuego que consume. Ahora vengamos a Éxodo, el capítulo 33. Éxodo 33. Este era el anhelo, este era el deseo, el hambre que tenía Moisés. Versículo 18 del capítulo 33. Entonces dijo Moisés: te ruego que me muestres, ¿qué? Tu gloria. ¿Cuántos le han pedido eso al Señor? ¿Ah? A ver. Manténgalo en alto. Señor, muéstrame tu gloria. Dígalo así, de verdad, ¿verdad? Señor, muéstrame tu gloria. Otra vez. Muéstrame tu gloria. Y Jehová le respondió: yo haré pasar toda mi ¿qué? Fíjese lo que él equipara con la gloria. ¿Qué es lo que equipara con la gloria? Él dice, ¿qué cosa dice? Haré pasar ¿qué? Todo mi bien, en mi traducción, toda mi bondad, todo lo que Dios es, todo lo bueno, lo maravilloso, la belleza de Dios, la plenitud de Dios, toda su capacidad es Dios. Todo su amor, toda su gracia. Haré pasar todo mi bien delante de ¿qué? De tu rostro. No le está diciendo que me verás cara a cara, o sea, rostro a rostro, sino haré pasar ¿qué cosa? Mi bondad, mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y ¿qué? Tendré misericordia de quien yo tendré misericordia y seré clemente para con aquel que seré ¿qué? Clemente. Pero no podrás ver ¿qué? Mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová: aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis ¿qué? Mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro.
Verás mi bondad, pero no verás mi rostro. Pero no se verá mi rostro. Si ustedes quieren ver algo que asemeje eso, búsquese los cuadros de Miguel Ángel, los que él pintó en el Vaticano, en la Capilla Sistina. Y ahí está la espalda de Dios. Y está Moisés en la hendidura de la peña. Qué anhelo tenía Moisés de la presencia de Dios. ¿Cuánto cuesta reflejar esa presencia de Él? Bueno, vamos un paso más adelante, el capítulo 34, versículo 29. Después descendió Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Y al descender del monte, la piel de su rostro, ¿qué? Resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés que no sabía que su piel resplandecía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron y Moisés les habló. Luego se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, ¿qué hizo? Puso un velo sobre su rostro. Y cuando Moisés iba ante Jehová para hablar con él, o sea, cuando entraba en el lugar santísimo, dentro del tabernáculo, se quitaba el velo hasta que salía. Y al salir comunicaba a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro resplandecía. Y entonces Moisés volvía ¿a qué? A ponerse el velo sobre el rostro hasta que ¿qué? O sea, que en el caso de Moisés, la gloria de Dios, lo que resplandecía sobre su rostro, era una expresión, una manifestación intermitente. Para que se llenara de la gloria de Dios tenía que estar adentro en el lugar santísimo donde estaba el propiciatorio y allí se descubría el rostro y venía sobre él la presencia de Dios, venía a él la palabra de Dios que él tenía que darle al pueblo de Israel, pero cuando salía del lugar santísimo interno se volvía a cubrir el rostro porque resplandecía tanto como, yo voy a decir, perdonen una palabra muy, como un bombillo encendido. Pero como ya no estaba allí adentro en el lugar santísimo, ese irradiar incandescente de la presencia y de la gloria de Dios se iba reduciendo mientras que hablaba y por eso se cubría el rostro y daba la palabra y luego volvía a entrar en el lugar santísimo para que el Señor devolviese a irradiar con la presencia de Él. Increíble, yo no voy a meterme con el resto del capítulo, pero estoy hablando por hoy, entendiendo que estoy hablando de Moisés y del antiguo pacto, pero lo que le costaba a Moisés irradiar con la presencia de Dios era estar allí en el lugar íntimo de la presencia de Dios. Adentro. Íntimamente relacionado con Dios. En contacto con Él. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? ¿A dónde vamos como iglesia? Sin mencionar el resto del capítulo.
Pero fíjense cómo Pablo está diciendo que aún en las tablas de piedra donde estaban escritas los mandamientos, los 10 mandamientos, que eran tablas que conducían a la separación de Dios, porque decía, no codiciarás. Y si uno codiciaba, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, lo que hace la ley es señalar la conducta adecuada, pero no nos da el poder para vivir la conducta que Dios quiere de nosotros, y requerimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, lo que hace el nuevo pacto hecho en Cristo Jesús con el derramamiento de su Espíritu, nos da el poder para vivir la vida de Cristo. Sí. Pero manteniéndonos por hoy con el Antiguo Testamento, la señal de que una vida podía ser irradiada con la presencia de Dios, igual que en el aposento alto, se tuvieron que apartar por 10 días los 120 en el aposento alto, para que hubiese el tiempo en que uno se transfigurara o llenara o transformara con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte de Sinaí para que al bajar su rostro pudiera dar fe de la gloria de Dios? Por eso hay gente que se aparta por tiempo y el Señor les llama y le dice, ven, apártate para estar conmigo. Por eso es que muchas veces nos gusta ir y salir de retiro 8, 10, 15 días o 3 o 4 para estar en la presencia de Dios y buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos llenarnos. Necesitamos tiempo para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra vida y que la gloria y la bondad de Dios puedan reflejarse a través de nosotros. Si el Señor nos apartó por 40 días de ayuno y oración y nos preparó para lo que vino, yo pienso que el Señor quiere preparar a esta iglesia para cosas mayores, para cosas increíbles, para irradiar su gloria en este sector, no, en toda la ciudad. Y eso no quita de lo que hagan las demás congregaciones e iglesias, pero tenemos una responsabilidad de que nuestra iglesia, nuestra comunidad irradie el poder y la bondad y la gloria de Dios en toda esta ciudad, y que se vea al Señor vivo en una comunidad viva, llena del Espíritu Santo. Y que traiga fe y sanidad y transformación y gracia y el amor de Dios a la gente cautiva que no conoce al Cristo y viven en tinieblas. Pero si conocieran al Señor, tendrían la luz de la vida y podrían decir, amo a Dios porque Él me ha amado a mí en Cristo Jesús. Incline su rostro. Oh, la gloria, la bondad, el poder de Dios. En estos vasos de barro, ni usted ni yo somos más que eso. Somos vasos de barro en quien Dios, en su misericordia y su amor, vierte su presencia para usarnos. Toma un Pablo y lo transforma. Toma hombres y mujeres del mundo profesional y los transforma para llevar su gloria.
Toma hombres y mujeres de nuestros barrios, quienes no tenían esperanza alguna, y los transforma para que la gente pueda ver la gloria de Dios. Toma niños, toma jóvenes, toma ancianos, porque tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros, y es llevar vida en el Espíritu de Dios a los que no la tienen. Ayer fuimos al barrio de La Quinta, pero al mismo tiempo estuvimos en una de las clínicas de Caracas, cuyos dueños asisten a esta iglesia, e invitaron a Luis Paz para predicarle y para hablarle del amor de Cristo a todos los médicos de la clínica, y a todas las enfermeras de la clínica, y a todos los empleados de la clínica, para que conocieran: el Señor nos ha llamado a cada uno desde nuestras diversas situaciones, para que siempre haya un embajador de Él en cada situación de la vida, porque a la larga todos sabemos que no somos más que hermanos y no somos más que servidores, llamados para hablar de ese nuevo pacto de amor, de un Dios que lo que quiere es salvarnos y darnos vida eterna. Ahí donde quiera que usted esté, levante sus manos y diga: yo quiero que mi vida irradie la bondad de Dios, la gloria de Dios, la belleza de Dios, el poder de Dios, la luz de Dios, la gracia de Dios. Señor, acércame más y más a ese lugar íntimo contigo. La gente no tiene que saber de mis tiempos íntimos, pero yo sí los necesito. Quiero estar cerca de ti y quiero que mi vida pueda ser empoderada por tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Ya no tengo que llevar un velo, porque tu Espíritu Santo me has unido a ti por medio de Cristo. Ya el pecado no me separa, sino que en el Espíritu he venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Aleluya, aleluya.